Como les decía, también hicimos un análisis de la escala CAPSI, subescala por subescala. La escala CAPSI tiene 5 subescalas, una que mide recursos cognitivos, recursos emocionales, habilidades cívicas, recursos interpersonales y valores, y encontramos que había diferencias significativas cuando medíamos la diferencia entre las subescalas antes y después en 2 de esos 5 conjuntos de recursos y de capacidades que nos parecieron en algún sentido consonantes con los factores comunes de la psicoterapia. Si vemos, lo que aumentó son los recursos interpersonales, ¿sí? Algo que en la psicoterapia se trabaja, querramos o no, y los recursos emocionales, ¿sí? Que muchas veces son lo que dominan el tratamiento, querramos o no, ¿no? El estado emocional del paciente, la primera pregunta que uno le hace a los pacientes es, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y a partir de ahí empezamos. Bueno, los recursos emocionales mejoraron significativamente y los recursos interpersonales también mostraron diferencias significativas. Algunas conclusiones del trabajo, ¿sí? Logramos confirmar tasas de mejorías similares a las reportadas en la literatura sobre eficacia terapéutica, lo cual, aunque no tiene que ver con psicología positiva, nos tiene muy contentos y tranquilos con nuestro trabajo. Observamos cambios significativos en lo que respecta a la disminución del malestar sintomático, tanto en el SSLR como en el OQ, en la subescala de malestar sintomático. También vimos que ninguna medida de bienestar empeoró, ¿sí? Y eso nos pareció un dato interesante. Y algunas medidas de bienestar mejoraron significativamente, como la medida de satisfacción vital, de recursos emocionales y recursos interpersonales, como les contaba recién. Con lo cual nosotros nos permitimos concluir que nuestros tratamientos, aunque no siguieron ningún tipo de lineamiento ni de manualización, incluyeron algunos factores que aumentaron el bienestar. De esta manera, la conclusión que nosotros sacamos, y también lo que dispara el futuro de este trabajo, que como les decía está en curso, es la idea de que incorporar indicadores de bienestar a la tarea terapéutica nos permitió ampliar nuestra comprensión de los consultantes y focalizar sobre aspectos a veces o muchas veces desatendidos en la clínica. Y nos pareció también como una buena manera de cerrar el presentarles un esquema de Kiss y López, que tiene que ver con el modelo de salud mental completa que ellos plantean, que se basa en esta idea de que así como el bienestar no es lo opuesto del malestar, bueno, pueden pensarse como 2 ejes que establecen 4 cuadrantes posibles en los cuales podemos pensar a los consultantes. Uno de ellos es, bueno, por ejemplo, un paciente que venga con un alto nivel de sintomatología y un bajo nivel de bienestar, lo cual sería un trastorno mental completo en la terminología que utilizan ellos, sería el peor estado posible. Pero también existe la posibilidad de que vengan pacientes con un elevado nivel de psicopatología y con un nivel de bienestar elevado, ¿sí? Que eso a mí, por ejemplo, me suena a los pacientes ansiosos, ¿no? Los pacientes ansiosos, los deprimidos en general tienen sintomatología y el bienestar, digamos, está por definición de la depresión alterado. Un paciente ansioso puede tener mucha sintomatología y de todas maneras tener un nivel de bienestar y de satisfacción vital elevado. Con esto, bueno, la idea es apuntar no solamente a eliminar el malestar de nuestros consultantes, sino a potenciar, primero que nada, sabiendo ver y reconocer esos recursos, el bienestar en la tarea terapéutica. Bueno, eso sería todo, si estamos con el tiempo cumplido. Exacto. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces ahora a Marcelo Cóndor. Lo voy presentando. Marcelo es licenciado en Psicología, es coordinador general del Centro Privado de Psicoterapias y es coordinador de los equipos de DBT, MST y parejas del Centro Privado de Psicoterapias. No lo puso, pero también Marcelo es uno de los que y dio a conocer acá el modelo Gottman de terapia de parejas, así que es un valor tenerlo acá, que además es mi amigo. Así que gracias, Marcelo, por estar. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Voy a hablarles un poco sobre la manera de preguntar en psicoterapia. Hay muchas maneras de preguntar y bueno, en el marco de lo que es mi trabajo doctoral, me propuse estudiar desde hace algunos años ciertas formas de preguntar que incluyen alguna forma de intervenir positiva, lo que no significa que esa forma de preguntar sea preguntar positivamente de manera totalmente directa, ¿no? Si no, sería bastante fácil
probablemente bastante naïf y bastante rechazado por un gran número de consultantes. Pero bueno, varios autores vienen estudiando hace algunos años cómo preguntar en psicoterapia, las distintas formas de preguntar, los distintos efectos según las distintas formas de preguntar. Y bueno, un poco sobre eso les voy a contar y les voy a mostrar un par de muy breves videos. Para situarnos en un terreno de cuál es el marco conceptual, les voy a hablar de, primero, cómo lo plantea Janet Babelas. Janet Babelas, de apellido soltera, es Janet Bibin, es una de las autoras del libro Teoría de la Comunicación Humana, junto con Paslavik y Jackson, hace muchos años, y se ha dedicado durante muchísimos años a estudiar los fenómenos de comunicación y hacer el microanálisis de la comunicación, que es una forma de analizar las conversaciones en general y las conversaciones terapéuticas en particular, que desarrollamos en el Centro Privado de Psicoterapias hace algunos años, con distintos tipos de investigaciones, incluida esta que les estoy comentando. Ella divide, y tómelo con pinzas, pero es un buen esquema para pensar, por lo menos, más allá de que no es exactamente así, pero como esquema es útil. El hecho de que hay dos modelos, lo que ella llama el modelo tradicional en psicoterapia, que es heredero del modelo médico, predominante más o menos hasta los años 50, no es que no siga predominando, sigue predominando, pero en algún momento aparece otro modelo al que ella llama el modelo alternativo, que es heredero de la epistemología constructivista y del construccionismo social. ¿Qué modelos podemos enfocar en el modelo tradicional? Bueno, el psicoanálisis, la terapia rogeriana, la terapia cognitivo-conductual y algunos modelos de terapia familiar o grupal. Y esto que, repito, tómelo como un esquema, no siempre se ajusta exactamente, ni mucho menos, pero en el modelo tradicional los problemas están en la mente del consultante y las soluciones están en la mente del terapeuta. Obviamente es como el modelo médico, ¿no? El problema lo tiene el paciente, la enfermedad la tiene el paciente, la sabiduría la tiene el doctor, que hace el diagnóstico y le dice, mire, usted tiene apendicitis, y la solución es operar. Y el lenguaje en este caso es puramente representacional. Se refiere a pensamientos, sentimientos y verdades que poseen una existencia independiente del lenguaje. O sea, lo que le pasa a la persona es la realidad. El lenguaje simplemente describe lo que le pasa a la gente. Así como describe apendicitis, describe depresión. ¿Ok? Exactamente igual que hace el modelo médico. El modelo alternativo, algunas de las escuelas que podrían encuadrarse en los modelos alternativos son, bueno, la terapia breve de Palo Alto, el modelo centrado en soluciones de Steve de Chaser, la Escuela de Milán, las terapias narrativas, el modelo de Wade. Y en este caso, la forma de verlo es diferente. En este caso vemos que el terapeuta y el consultante co-crean una versión del problema y su solución. O sea, la idea es, hay múltiples versiones del problema, pueden ser más negativas, más positivas, de una forma, de otra, más orientadas a la historia del paciente, más orientadas a los síntomas, pero es una nueva versión que cualquier terapeuta hace, se dé cuenta o no de eso, con su paciente. El paciente viene con su guión y uno junto con el paciente reescribe el guión. Algunos, como decía Néstor, como ironizaba Scott Miller, adhiriendo a un protocolo bien estático, otros inclusive tomando ese protocolo pero buscando la versión que mejor encaja. Y en este caso la comunicación es la herramienta principal de la psicoterapia, no es una representación de lo que pasa. Lo que pasa es el lenguaje y la herramienta principal es el lenguaje en sí mismo.